Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar del Sol en casa 4. La casa 4 es una casa muy interesante, combinada justamente con el Sol. Tenemos que tener en cuenta de que siempre, para entender una carta, obviamente, al ser una totalidad, tenemos que tomar signos, todos los signos, todas las casas, todos los planetas, los aspectos que forman, los nodos y otros elementos, ¿no? Y ver cómo toda la carta se integra y se comunican todos los elementos entre sí. Ahora, por una cuestión didáctica, vamos a ver solo una porción que es la casa 4 y solamente el Sol. No vamos a ver ni otros aspectos al Sol ni otros planetas dentro de esa casa, ¿sí? Compartiendo con el Sol el lugar. Y tenemos que entender esta cuestión de que el planeta o los planetas van a ser los que proponen la acción, la modalidad de esa acción va a estar dada por el signo y el lugar concreto, el escenario de vida donde esa energía se materializa son las casas. Más allá de que hay muchísimas técnicas de domificación y haya muchas formas de ver las casas si son iguales, si son desiguales, si son iguales a partir del ascendente, iguales a partir del medio cielo, un signo, una casa, por cuadrantes, hay como 68 tipos de domificación, ¿no? O sistemas de casas. Ahora, estamos todos de acuerdo en el significado. Y la casa 4 es muy interesante y una de las palabras que para mí eh, la hace más fuerte esta casa 4 es el atavismo. Atavismo es lo que uno hereda de la familia. Recuerden que la astrología tiene muchos años, muchísimos años de historia. O sea, estamos hablando de tal vez más de 5.000 años antes de Cristo. Entonces hay que comprender de que cuando uno viene estudiando la astrología de forma tradicional, empezamos a ver de que hay cosas que por ahí no están, no fueron tomadas en cuenta para la forma social actual. ¿Bien? Pero tenemos que entender que el atavismo tiene que ver con la herencia, las raíces, el apellido, el escudo de armas que uno hereda de la familia, ¿no? Es el pesado o no pesado, herencia de la familia, del padre, porque uno el apellido lo toma del padre y siempre que se hablaba de una herencia, tanto de trabajo como de riquezas, tenían que ver con el padre, ¿no? Entonces, tiene que ver con el hogar paterno, con el hogar y la familia que uno quiere formar, pero que siempre va a estar teñida con esta cuestión de las raíces, la tradición familiar, ¿no? Lo que yo mamé a nivel ejemplos de mi familia, de mis padres, ¿no? Tienen que ver con la patria, con el suelo. Entonces, tiene que ver con muchas cuestiones que podríamos decir que son heredadas, y no hablo de dinero, hablo de heredadas de conceptos, costumbres, ¿sí? Eso es el atavismo. Y bueno, el sol que habla de la identidad. Entonces vamos a hablar de una persona y cómo ella convive con toda esta herencia. Eso lo hace muy interesante. Es el momento donde los invito a que se suscriban al canal o que toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos que estrenamos todas las semanas e invitarlos a que nos sigan en TikTok, Instagram y Spotify, ¿sí? Como Nueva Vida Astrología en cualquiera de las redes. Entonces, el tema central de esta unión entre la casa y este planeta que es el Sol, aparte de, tiene que ver con el mandato paterno y con las raíces familiares heredadas, ¿no? Ahora, si el Sol está bien emplazado, cuando hablamos bien emplazado es en un signo afín, con cierta comodidad, algunos aspectos que lo favorezcan, siempre vamos a hablar de gran fuerza emocional, ¿no? Porque también recordemos que la casa 4 tiene que ver también con todas las casas, la 4, la 8 y la 12, tienen que ver con cuestiones emocionales profundas, ¿no? Tiene que ver con
gran parte de nuestro inconsciente. Entonces, el sol ahí nos da mucha fuerza, raíces muy fuertes de donde construir todo lo que yo quiera. Y hay una búsqueda muy armoniosa de conectar las raíces con el entorno que me fue dado. ¿Sí? Hay una gran necesidad de ampliar esa raíz. Esto me parece muy interesante, esta metáfora como si fuera un árbol. O sea, donde lo plantes, la raíz busca en ese suelo, ¿no? El lugar donde poder absorber mejor agua, mejores nutrientes. Entonces, es lo mismo. Entonces, es ese equilibrio entre las raíces y el entorno exterior. Y esa búsqueda constante de desarrollarse de la mejor manera. Hay un gran enraizamiento que tiene que ver con la tradición familiar o también puede venir con la tradición cultural de un pueblo, de un país. En general, cuanto más pequeño, podríamos decir, es más particular y fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy podemos ver que las costumbres de un país puede ser, bueno, si yo supongamos que me voy a vivir a otro país, X de África. Y lo que llevo conmigo, siendo argentino, va a ser el mate, algunas costumbres en la comida, pero ya en la vestimenta no va a haber tanto, o sea, ya hay muchas costumbres que se van diluyendo porque la situación hoy global, ¿no? En cambio, cuanto más pequeño es el lugar de origen, tal vez tenga costumbres más cerradas, ¿no? Más, una tradición mucho más firme, y eso es lo que tengo, ¿no? Hay un gran enraizamiento a las tradiciones familiares, pero cuando hablamos de tradiciones familiares, hablamos de tradiciones de perspectiva, de forma de pensar, de forma de ver el mundo, de forma de sentir, forma de plantarme, porque también tiene que ver con los ejemplos que yo recibí de mi padre, ¿no? O de mi familia. Y hay un gran orgullo con respecto a esas herencias. Un gran orgullo, obviamente. Si está el sol ahí, recuerden que el sol en una casa lo que va a dar es mucha luz, ¿no? Y esa luz lo que va a dar es claridad. Pues siempre que uno pone luz en algo, ve claridad. Entonces, tiene que ver con eso. Al poner claridad, entendemos cómo funciona, lo vemos claramente, podemos desarrollarnos a nuestras anchas. Entonces, hay un orgullo por la herencia familiar, hay un orgullo por enseñarla, por darla a conocer, por practicarla, ¿no? Es como uno se transforma en el portador digno del nombre familiar, ¿no? Ese escudo de armas que uno está, del cual uno puede estar orgulloso. También tengamos en cuenta de que al ser la casa que está más abajo en la carta natal, obviamente puede dar una persona muy introvertida. Cuando hablamos de introversión, estamos hablando de una persona que está muy cómoda con su mundo interno, está muy cómoda consigo mismo y no le hace falta llevarlo al mundo externo constantemente. Entonces, obviamente puede dar una persona tranquila, muy bien parada, ¿no? Porque al tener buenas raíces, buenos conceptos, estar segura de sí mismo, de su pasado, de todo lo que trae, hace una persona muy estable anímicamente, ¿no? Y eso, qué sé yo, lo podemos ver, a ver. Es un poco de película, porque hay grandes ejemplos de películas, pero ¿no? El anciano de la tribu indígena, ¿no? Que viene, que es un tipo callado, muy bien plantado, y que cuando habla es como que dice lo justo y lo correcto y lo necesario según el momento, ¿no? O como el samurái, o esa gente que viene con todo un backup que le permite estar plantado hacia el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque está orgulloso de lo que es, está tranquilo, sabe quién es. Bien, una de las cosas que nos trae tener buenas raíces, uno sabe de dónde viene. Bien. Ahora, también este sol, si recibe algún mal aspecto, ¿qué pasa cuando digo mal aspecto? A ver, pues cuadratura, posición, dependiendo también el signo, el lugar, algún tipo de conjunción particular, de algún planeta, puede generar, también siendo el sol, una persona que ejerza cierta tiranía en la casa o quiera imponer ciertas reglas que tiene personales en su hogar, en su casa.
Bien, porque la casa 4 también tiene que ver con el hogar que uno construye también, con el hogar que uno va a construir. Y genera un gran apego. El sol mal aspectado en casa 4 genera un gran apego, un apego a la familia, tal vez cierta dependencia de los seres que lo rodean, ¿no? Y también una dependencia, no sé si dependencia, pero acá podríamos decir cierto apego al suelo, a la tradición del suelo, ¿no? A no poder irse de su lugar de origen, ¿no? Y tiene esta capacidad de desarrollarse en ese pequeño mundo que, que tuvo siempre como un gran patriarca, ¿no? Como una pequeña, no es tiranía, pero digamos que impone sus reglas, sus pensamientos, su modo de vida, sus raíces, justamente su atavismo, lo impone y lo plantea como las reglas morales del lugar, sea el hogar, sea el pequeño poblado, bien, y vive de esa manera. Ahí es cuando estos malos aspectos generan cierta inseguridad y tiene que uno salir a, vamos a decir, exponer o mover en el mundo externo todo lo que en el mundo interno no se termina de acomodar, ¿no? Igual, siempre da una persona que está orgullosa de su herencia. Está orgullosa y es la persona que va a tener orgullo de llevar el apellido que lleva, de llevar, ¿no?, sobre su espalda la historia familiar. Es probable también que demos con personas que conozcan bien la historia familiar, ¿no? Y que tengan una gran confianza en los ejemplos que tuvieron de sus abuelos, de sus padres, una tradición y una raíz muy fuerte, muy agarrada a su lugar de origen. ¿Bien? Así que es importante entender que todo esto tiene que estar toda la carta también dándole fuerza a esta idea, ¿no? Si hay un solo elemento en la carta y no hay como repetición de los otros aspectos o de los otros planetas en la carta, no afianzan esta cualidad, puede ser que no se vea tan fuertemente, ¿sí? Siempre la carta es una totalidad, así que tengan en cuenta eso. Los espero en los próximos videos para ir aprendiendo más de esta hermosa ciencia que es la astrología. Y recuerden que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Nos vemos la próxima.